Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. Un ser humano vale por sus ideas y un buen modo de obrar hacia los demás, no por su interfaz, porque el vestir solo muestra, pero no dice. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita mostrar los cuadrados de los primeros 100 números naturales usando las sumas sucesivas. Es decir, no multiplicar el número por sí mismo para hallar el cuadrado, sino usar las sumas sucesivas y de ese modo mostrar los primeros 100 cuadrados de los 100 números naturales. Es decir, el 1 será el 1, el cuadrado de 2 será el 4, el cuadrado del 3 será el 9, del 4 el 16, así sucesivamente. Se plantea la solución en un programa de 37 líneas. En la línea 4 se importa la librería general foundation.h de Objective-C. Esta librería propia del entorno y de la arquitectura de Objective-C permite usar entonces las funciones generales de acceso a la memoria para realizar operaciones de entrada y salida de datos y otras más funciones. Como Objective es derivado del lenguaje C, es compatible con C, por eso se pueden incluir o importar librerías de este lenguaje. La programación orientada a objetos es un paradigma de programación que permite solucionar problemas usando atributos y comportamientos en clases. Y eso permite entonces crear programas portables, flexibles y de mejoramiento continuo, ya que su código será reutilizable y estandarizado. Entonces, usted puede, por ejemplo, guardar en una base de datos el mantenimiento de una sala de computadores. Supongamos que tenga que hacer eso. Entonces, usted crearía una clase sala. Esa clase sala tendrá entonces los atributos del número de la sala, la cantidad de equipos, el estado de la sala, entre otros. Y tendrá como comportamientos entonces asignar equipo, reservar equipo, hacer mantenimiento de equipo, entre otras operaciones o comportamientos que tenga el problema. Y luego usted lo que hace al tener la clase ya lista será crear objetos. Y si usted crea 3 objetos tendrá 3 salas diferentes para manipular, reutilizando así el código. Entonces, para programar orientado a objetos en Objective-C se usan 2 bloques de código principales, que son la interfaz y la implementación. Para este ejercicio, la suma de cuadrados por sumas sucesivas, vamos a tener una clase llamada suma de cuadrados sumas sucesivas. Entonces, en la interfaz que se hace, se declaran los objetos o atributos, se declaran los atributos de la clase y se declaran los métodos de la clase. Los atributos ya saben que son las variables globales o variables de instancia y los comportamientos son los métodos. Y en la implementación que se hace, se programa la lógica de cada método declarado en la interfaz. Entonces, para proyectos que necesiten acceder a una clase, se hace necesario crear la interfaz y la implementación por aparte en 2 archivos con extensión para la interfaz de .h y para archivos con la implementación de .m. Luego se importan en las clases que necesite usarlas o crear objetos hacia esta clase. Para este caso, en un mismo archivo establecimos toda la clase, o sea la interfaz y la implementación, y el main. En el main es en donde se instancian los objetos a esta clase. Bueno, entonces vamos a ver la interfaz entre la línea 6 a 8. La interfaz va entre las directivas @interfaz y la directiva de cierre @end.
Se establece el nombre de la clase llamada suma cuadrados, sumas sucesivas. Y luego dos puntos y se hace referencia a la clase principal en ese object. Con esto suma cuadrados ya será una clase que de la cual entonces se van a declarar las variables de instancia. Las variables de instancia ya sabe que son las variables globales. Estas variables pueden ser accedidas desde cualquier método que se implemente. Estos son los atributos. Entonces vemos tres variables de tipo entero, la variable impares, que será entonces como un contador de 2 en 2, ¿sí? Que empieza en 1 y va tomando el valor de 3, 5, 7, así sucesivamente. La variable cuadrado, que se sumará con la variable impares para ir generando así los cuadrados, ¿sí? Y la variable x, que será una variable controladora del ciclo for. Esto se usa en el método de ejecutar, que está entre las líneas 18 a 26. La variable x del ciclo for se pudo haber declarado como local, no como global. Pero si usted necesita crear más métodos o funciones que usen ciclos for, entonces tendría que declarar en cada función la misma variable x o una variable diferente local. Para ese caso sí sería necesario entonces declarar como global esta variable. Entonces es muy importante que el análisis que haga el programador para saber cuáles pueden ser variables globales o atributos de un objeto, ¿sí? Recuerda que los atributos son comunes a todos los objetos y son variables que se acceden desde la implementación. Ya tenemos declaradas las variables de instancia de esta clase. Vamos ahora a declarar los métodos o funciones. Eso lo hacemos en la línea 7. Para declarar métodos en Objective-C se indica primero el nivel del método. Este método tiene un menos, indica que es un método de instancia. Para métodos de clase sería el símbolo de suma. Luego sigue el tipo de retorno del método. En este caso void indica que este método no retorna valor. Su retorno es vacío. Luego el nombre del método función, en este caso ejecutar. Y por último los parámetros que recibe el método. Este método ejecutar no recibe ningún parámetro. Los parámetros se separan por 2 puntos cada uno. Y cada parámetro, ya sabe, en la declaración tiene tipo y nombre de variable. Con esto ya declaramos esta función. Recuerde que una función retorna o no un valor y un método puede retornar varios valores. Por eso es más conveniente hablar de funciones. Ya entonces está lista la interfaz, ya se indicó la estructura del objeto. Vamos ahora a programar los métodos que fueron declarados. Eso lo hacemos en la implementación. La implementación va entre las directivas @implementation hasta la directiva @end de la línea 27. Internamente, cuando el programa compile, el compilador al momento de llegar la implementación importará toda la interfaz. Es decir, para programar una función, esta ya debió haber sido previamente declarada en la interfaz. Entonces, implementación, vemos que tiene dos métodos. Entre las líneas 11 a 17 está el método init. Este es el constructor por defecto de la clase suma cuadrado, sumas sucesivas. Esta función o método no es necesario declararlo, a menos que se sobrescriba, es decir, que reciba argumentos o parámetros. Aquí entonces el método init es el constructor y se usa para inicializar las variables de instancia, o sea, las variables o atributos de la clase. Aquí impares y cuadrado en la línea 14 se inicializan en 1, ya que es necesario que empiecen en este valor. Esto se hace entonces en el constructor. Este constructor se invoca cuando se cree el objeto, cuando se instancia el objeto. Vamos a ver ahora entre las líneas 18 a 26 el método ejecutar, que fue el que declaramos en la interfaz. Esta función ejecutar va entre las líneas 18 a 26. Observe que
es la cabecera de este método función línea 18 es igual al prototipo a como se declaró en la línea 7. Pero como aquí vamos a programarlo, ya sabe que entre llaves de apertura y de cierre va toda la lógica del método. Entonces esta función va entre las líneas 20 a 25, ahí está la lógica. Vemos un ciclo for que empieza en 2 y va hasta 100. Y simplemente a impares le suma 2 para que vaya tomando valores impares. Y a cuadrado le asigna lo que tiene cuadrados más impares. Como cuadrado empieza en 1, entonces cada que le vaya sumando impares consecutivos va a ir tomando los cuadrados respectivamente. O sea, va a ir tomando el 2, va a ir tomando entonces el 2, el 4, el 9, así sucesivamente. Es decir, como se acumula, va generando los cuadrados respectivamente del 1, el 2, el 3, como 1, 4, 9, así sucesivamente. Le invitamos a visitar la tutoría suma de cuadrados en Turbo C para entender línea por línea esta función. Allí explicamos entonces el uso del ciclo for y la lógica de este programa. Pero la sintaxis ya sabe que es similar a Objective-C, ya que en este caso en la línea 24 se usa NSLog como función propia del entorno de Objective-C para mostrar información por pantalla. En Turbo-C se usa fprint. En NSLog se debe usar un arroba antes de hacer referencia a cadenas de texto o mostrar texto por pantalla. El resto es similar a fprint. Ya tenemos lista la función ejecutar, tenemos lista la interfaz, ya está lista la clase. Recuerde que una vez la clase esté definida, ya solo será crear objetos y invocar los métodos. Entonces esto lo hacemos en el main, entre las líneas 29 a 37. Recuerde que el main es el método de inicio del programa. En el main, en la línea 31, vamos a crear un espacio de memoria para la clase. Eso lo hacemos en la línea 31. Escribimos el nombre de la clase, suma cuadrado, suma sucesiva, seguido de asterisco, seguido de un apuntador, el nombre de un apuntador. En este caso le vamos a poner obj de objeto. Con esto tenemos un apuntador o un puntero a la clase suma cuadrado, suma sucesivas. Para que ese apuntador apunte en sí a un espacio de memoria de la clase suma cuadrados o a un objeto, vamos a instanciarlo. Primero invocamos el método alloc que reserva memoria dinámica. Y luego invocamos a init, que ya sabe es el constructor por defecto de la clase suma cuadrado, suma sucesivas. Y ya con esto obj será un apuntador a un objeto de la clase suma cuadrados. Con esto ya se pueden invocar los métodos y aplicar la lógica que se necesite. Eso lo hacemos en la línea 33. Para invocar métodos en Objective-C se hace entre corchetes. Primero se indica el nombre del objeto o apuntador, en este caso obj, seguido de la función a invocar. En este caso vamos a invocar la función ejecutar. Aquí el compilador entonces irá a la función y mostrará los pares, los cuadrados de los pares, ya que esa fue la lógica programada. Como este método no recibe argumentos o parámetros, se deja así. Si tuviera que recibir valores, estos van separados por 2 puntos. Y la declaración también tendría que tener ese formato. Y entonces, por último, en la línea 34, el método relays se invoca. Este método hace parte del manejador interno de la memoria de Objective-C y se encarga de eliminar la memoria creada. Entonces, un método interno que se invoca también por Objective-C. Esta fue la tutoría del ejercicio, crear un programa que permita mostrar los cuadrados de los primeros números naturales. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como